Bueno, en realidad se entiende como una transgresión violenta sin atenuantes, es decir, aquí no hay mucho que decir, es una agresión, es una violencia que no traduce nada más que simplemente el impulso y el deseo traducido en acto de ejercer mi lógica del funcionamiento de las cosas, es decir, es la versión agresiva totalmente de la falacia y la fantasía aquella de si no eres mía no eres de nadie, ¿no? Es decir, si yo no puedo tener al objeto amado, destruyo al objeto amado, y eso es una transgresión así, tal cual, pura y sin mayor metáfora, sin mayor disfraz. Como decía Lacan, son los síntomas puros, sin ningún disfraz, son los síntomas en su desnudez máxima. Definitivamente esta es una estructura de personalidad que no está debidamente organizada, porque no hay un sentido de reconocimiento del otro. El otro, como vemos muchas veces en esta sociedad actual, el otro no existe. Y nosotros lo notamos, por ejemplo, en el caótico tráfico limeño. Encontramos que ese centímetro que yo quiero ganarle al conductor del costado, pues es una manera de decir tú no existes si yo impongo mi voluntad. Si yo quiero ese centímetro, yo lo voy a tomar. Y lo vemos en muchas otras circunstancias, el otro no existe y lamentablemente es una consecuencia de los tiempos posmodernos en los que vivimos, cuando estos tiempos no han sabido mediatizarse por la lógica del hacerme yo individual y salirme del mandato y la urgencia y la vorágine que me plantea el mundo y sus modos. Así que, si tenemos que decirlo en términos más específicos, nos toca a nosotros hacer la tarea de hacernos individuos, hacernos sujetos y salir de esta vorágine y poder estar fuera de ese registro de la locura sin atenuantes. La estructura de personalidad es la parte más constitutiva de la personalidad y muchas veces uno piensa que no hay mucho que hacer, pero si bien es cierto que tiene que ver mucho con la parte constitutiva, también hay factores culturales que determinan la estructura de personalidad. Es decir, como yo leo el concepto de individualidad, como yo leo el concepto de vínculo, como yo leo el concepto de mi propia identidad, tiene mucho que ver con los patrones culturales, familiares, sociales que yo he ingresado en mi registro. Entonces, esta estructura de personalidad obviamente se dinamiza en la interacción con el entorno y forma el segundo eje de la personalidad, que es la dinámica de personalidad. La personalidad se constituye de estos dos ejes, estructura y dinámica, y ambos se articulan a través de un concepto que es el ajuste psicológico, que es la posibilidad de integrar de manera coherente mi mundo interno, mis demandas, mis deseos y las exigencias y las características de la relación con el entorno. Y a su vez el ajuste psicológico implica la integración coherente de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo hago. Entonces, cuando tenemos una estructura de personalidad desorganizada, lo que podemos hacer es apelar a lograr un mayor ajuste psicológico. Habrá cosas que constitutivamente no podrán modificarse, pero sí podremos apostar a mejorar el entendimiento del entorno, la tolerancia de la realidad, porque la realidad nos recorta la fantasía de omnipotencia que muchas veces tenemos activa, y que en este caso, como lo que hemos visto, el caso de la persona que ha agredido echando gasolina y prendiendo fuego a otra persona, es la fantasía de omnipotencia. Yo puedo hacer con el otro lo que yo quiera sin mediar mayor límite, sin mediar mayor procesamiento de la frustración y la rabia que puede haber significado el rechazo de esta persona. No justifica para nada la agresión. La dinámica de personalidad se va desarrollando sobre la base de la conciencia de sí mismo. Si yo soy consciente que necesito adaptarme a las circunstancias que me toca vivir, y estas son las circunstancias sociales, mis momentos de desarrollo, porque no es lo mismo tener 15 años que tener 25. Si yo a los 25 sigo funcionando como un chico de 15, yo mismo no estoy tomando conciencia de que necesito adaptarme a una circunstancia diferente. Entonces, la dinámica de la personalidad parte de la conciencia de sí mismo, lo cual luego se traduce en una responsabilidad. Tengo que hacerme responsable de ser yo mismo en la compleja red de relaciones y de vínculos. Por ahí es donde camina la dinámica de personalidad, sobre la base de la conciencia y la responsabilidad sobre sí mismo.
En primer lugar, salud mental implica tres grandes componentes: sentido de realidad, sentido común y sentido del humor. Vamos a quedarnos únicamente con el primer principio, que es el sentido de realidad. Y el sentido de realidad es una estructura, un patrón que nosotros incorporamos en la lógica del vínculo familiar. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos tienen que ir instalando la lógica de que las cosas tienen límites. El mundo funciona así, nada es perfecto, nada es como nosotros queremos, no todo es cuando nosotros lo necesitamos. Si nosotros desde la familia trabajamos la frustración saludable poniendo un no, que significa un límite estructurante, vamos a tener sujetos más instalados en la lógica de la realidad y por lo tanto la fantasía, la impulsividad, la demanda no va a ser simplemente actuada, como en este caso de la agresión con fuego a otra persona, que nuevamente mi deseo es, ya que no puedo tener el objeto, destruirlo, simplemente lo hago. Si es mi deseo, lo hago sin mediar mayor elemento de realidad. Nuevamente, esto no justifica, no estamos hablando que un cuadro psicológico justifica una agresión, pero sí nos lleva a pensar la necesidad desde otros lugares, desde los lugares de quienes no están en esta situación, poder trabajar para que estas escenas y estas situaciones no se repitan. Aquí el rol de la familia es fundamental. Y es importante tener en cuenta que la familia también tiene que, como estructura, tiene que entender que la realidad también le compete, también le concerne. No es real la idea de darle todo a los hijos. Siempre hay que poner un límite, siempre hay que recortar un poco la demanda y la satisfacción de esas demandas. Entonces, la familia también, así como estructura realidad en los hijos, tiene que someterse a la lógica de la realidad. Efectivamente, la familia como esquema, como concepto, como pauta ha cambiado, pero hay algo que trasciende el tiempo y las circunstancias, que es la lógica de la familia. La familia primero es un espacio de contención donde yo desarrollo mis vínculos iniciales, mis afectos y empiezo a sentirme parte de una red de interacción con otros. Y la familia también tiene la lógica de proveer amor. Y el amor implica dar contención, nutrir afectivamente, pero también implica poner límites, porque un no también es un acto de amor. Los límites también son un acto de amor porque nos cuidan, nos previenen del duro golpe que nos podría dar la realidad si nosotros vivimos en la burbuja de todo se puede. Tenemos que dejar de ser su majestad del bebé. Freud decía eso, que nosotros cuando somos pequeños somos su majestad del bebé, porque la madre mágicamente entiende qué es lo que el niño desea o el bebé desea cuando llora. Luego, con el advenimiento de la palabra, nosotros tenemos que entrar en el registro del entendimiento con el otro. El otro no me va a leer más, yo tengo que hablar, yo tengo que expresarme. Y en la familia es justamente donde aprendemos a hablar, aprendemos a expresarnos, aprendemos a decir por favor y gracias, para no caer en la lógica de yo demando, tú me das, porque si no, el otro es simplemente la extensión que satisface mis demandas. Entonces, si nosotros en la familia le enseñamos a los hijos a recortar esa demanda, a recortar la fantasía de todo lo debo tener solo porque sí, solo porque sigo siendo inconscientemente en mi imaginario emocional, sigo siendo su majestad del bebé, pues si yo sigo creyendo eso, estoy saliéndome de la lógica de la realidad y eso a la larga trae serias consecuencias como ya hemos revisado. Eso es cierto, vivimos en un mundo que nos vende la fantasía de que todo se puede. Lo vemos en todo momento con las ofertas de planes ilimitados de las compañías telefónicas, lo vemos con el acceso inmediato a una galería enorme de películas en Netflix, lo vemos con la posibilidad, incluso ahora, de acceder a cerca de 3.000 libros o más de 3.000 libros digitales de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces todo parece estar a la mano, todo parece estar de manera fácil, pero no olvidemos que eso no es real, no todo lo puedo tener, así todo esté a la mano, no todo lo puedo tener. Entonces, si yo le he enseñado a mi hijo a saber que efectivamente hay un límite, ese niño, ese adolescente empezará a cuestionar esa ilusión que le vende el entorno, y si se cuestiona, pues empezará a reflexionar, y si reflexiona, empezará
a generarse sus propias respuestas y no quedarse atrapado en la respuesta que le brinden el entorno y mucho menos a quedarse atrapado en la exigencia o en el empuje o en la presión social. Entonces, sujeto que se cuestiona es un sujeto que se halla a sí mismo capaz de ser diferente, y esa diferencia es la que nos rescata de la fagocitación de ese mundo que nos vende la ilusión de que todo puede ser. Lo que ocurre es que la tensión interna, la tensión psíquica va a existir, eso no lo podemos anular, y por eso es importante entender el sentido de la realidad. La realidad es que la tensión psíquica, la tensión interna va a existir, y como dice un autor psicoanalítico argentino, Luis Hornstein, nosotros pugnamos por lograr reconocimiento bajo dos movimientos: el asentimiento, es decir, tratar de acercarme y tener afinidad con los otros y generar filiaciones con los demás, pero también buscamos el reconocimiento a partir de la diferencia, a partir de la posibilidad de alejarme de la manada y ser alguien con voluntad propia, con un deseo propio. Entonces, en esos dos movimientos nos constituimos como alguien diferente que puede y debe ser reconocido, pero obviamente si lo miramos con calma, parecen ser dos polos opuestos que evidentemente van a generar tensión porque me van a mover de un lado y de otro, y esa tensión interna no la podemos evitar. No podemos vivir creyendo que podemos estar en la anestesia de no sentir nada, o por el contrario, en la sobreexcitación de experimentarlo todo sin que esto traiga un correlato. En principio, recordar lo que señalábamos hace un rato: uno de los principales elementos de la salud mental es el sentido de realidad. Entender que el otro existe, que el otro es diferente, entender que aunque el mundo me venda la ilusión de que todo puede ser, yo cuestione esa falacia, yo cuestione esa utopía, para yo saber que tengo que aprender a recortar mi deseo, mi demanda, y que ese deseo pues se traduce en la voluntad de hacer algo diferente a lo que se exige, diferente a lo que se demanda, y que en esa diferencia yo me constituyo como sujeto capaz de ser dueño de mi propia historia y me siento en libertad de hacer según lo que yo espero, lo que yo deseo, pero entendiendo también los límites de la realidad que son parte de la vida misma. Suddenly